Bienvenidos a la demostración del software AML System, un software generado y creado por Arasco, el mismo que está registrado ante el IEPI con derecho de propiedad intelectual. Vamos a ingresar al software como admin primeramente con el password y el administrador va a tener únicamente el acceso para dar cada una de las autorizaciones a los usuarios. Dentro de los usuarios tenemos el oficial de cumplimiento, que para ejemplo va a ser el señor M. Vélez. Ustedes ven a la derecha todos los permisos que va a tener el señor. También al oficial de cuenta, que es L. Pillay. Y tenemos las opciones de acceso que le va a dar el administrador. Igualmente se puede configurar para el oficial que va a manejar recursos humanos, proveedores en el área administrativa, corresponsales en tesorería. De esta manera el admin termina con su trabajo, cerramos el panel y ahora vamos a ingresar como oficial de cumplimiento. En este caso tenemos el oficial de cumplimiento M. Vélez, que va a tener acceso a ver todas las opciones del software. Ustedes ven la pantalla principal del software donde tenemos los factores de riesgos, conozca a su cliente, su empleado, su proveedor, su corresponsal, su mercado, de tal manera que van a poder tener una información total para llegar incluso a obtener el riesgo institucional en prevención de lavado de activos. Vamos a trabajar en el primer factor de riesgos, conozca a su cliente, donde ingresamos la consulta. Puede ser por un solo código de identificación, puede ser el código de cliente o el número de RUC o el número de cédula de identidad. En este caso el cliente es José Pérez, que es una persona natural, con la fecha de apertura del cliente del 1 de enero del año 2000. Dentro de la calificación de riesgos por el factor cliente tenemos varios criterios. El criterio PEP, si es un personaje públicamente expuesto, políticamente expuesto, nacional o extranjero, con su valor de riesgo. ¿Cuál la actividad económica laboral que tiene el cliente? Está aquí la tabla 2805 de la Superintendencia de Bancos con su calificación de riesgos dependiendo de cuál actividad es más vulnerable para un posible esquema de lavado de activos. La especie monetaria que va a transaccionar el cliente va a ser en efectivo, cheque, transferencias, también con su calificación de riesgos. Los montos mensuales de transacción esperados van a diferentes niveles, también con su calificación de riesgos. La edad de la persona natural o la edad que tiene constituida la empresa, que también es un factor importante a considerar para el peso del riesgo de lavado de activos. Años de operación con entidad financiera o no financiera. Sabemos que cuanto más tiempo tiene el cliente trabajando con la entidad, hay más conocimiento del perfil transaccional de él. Operaciones internacionales, si las va a hacer o no, importación, exportación, remesas, etcétera, o simplemente si no aplica, ¿no? Si es un cliente que solamente se va a manejar en forma local. El patrimonio de la persona natural o jurídica, también dividido por montos, vamos a suponer que el patrimonio va a ser entre 500.000 a 1.000.000. ¿Ok? Ustedes ven que el factor de riesgo cambió. En la columna de la derecha donde dice ponderación, la entidad está completamente libre de ponderar cada uno de estos pesos, de estos criterios, dependiendo del apetito o de la tolerancia del riesgo. Para nuestro ejemplo tenemos un valor total de 1.55, lo que le da al cliente José Pérez un riesgo determinado como medio según la matriz. Vamos al siguiente criterio, que es jurisdicción. En jurisdicción vamos a encontrar cuál es el país de origen de los fondos del cliente. Si es Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, tendrá su factor de riesgo. Y cuál es la ubicación geográfica donde está realizando sus actividades económicas, que también nos da un factor de riesgo diferente. Para este ejemplo tenemos una calificación total de 2, que es considerado como un riesgo determinado de alto. Vamos a la siguiente pestaña, que es canal de distribución. En el canal de distribución hay dos criterios. ¿Cómo fue vinculado el cliente? Fue en las radiooficinas de la Sierra Costa Oriente. ¿Y en qué ciudad precisamente se vinculó el cliente? Si fue en la costa, fue la ciudad de Guayaquil, Esmeraldas, etc. Para este ejemplo nos da un valor total de 2, que el riesgo determinado es alto. Vamos ahora a la siguiente pestaña, que es producto.
En producto tenemos que hacer una precalificación de cuáles son los productos más vulnerables para un esquema de lavado de activos, haciendo el análisis de su ruta crítica y de los controles. Vamos a suponer para este ejemplo que este cliente va a manejar también una cuenta de ahorros. Adicionamos este producto y ustedes ven ahí que nos da inmediatamente el peso. El promedio de esos 4 productos es un total de 1, lo que nos da un riesgo determinado como medio. En la siguiente pantalla, que se refleja como consolidado, tenemos ya agrupados los 4 criterios anteriores, dándonos en el caso de este ejemplo un riesgo por vinculación del señor José Pérez de 1.59, lo que nos da un riesgo determinado de medio. Una vez que todos los clientes han sido ya calificados de acuerdo a su factor de riesgo, ahora sí podemos hacer la consulta a ML System y preguntarnos cuáles son los factores de riesgos según la calificación individual de los clientes. Vamos a hacer la consulta por factor de riesgo y, por ejemplo, consultamos todos aquellos que tienen riesgo medio y nos va a salir el listado igualmente con riesgo alto. O podemos hacer una consulta gráfica en donde observamos cuál es el promedio de todos nuestros clientes que han sido ya vinculados. Tenemos en el ejemplo 57% de nuestros clientes tienen riesgo alto, 42% riesgo medio y no tenemos ningún cliente con riesgo bajo. Esta información la podemos extraer a Excel o, como ustedes ven, este gráfico mostrarlo a la alta gerencia o al directorio. Bien, la siguiente pestaña que vamos a analizar es monitoreo de alertas. En el monitoreo de alertas están todas las transacciones inusuales que por efecto transaccional están llegando al oficial de cumplimiento y también al oficial de cuenta. En esta pantalla se va a mostrar la identificación del cliente, que es el código de cliente, el nombre del cliente, el documento de referencia transaccional por el cual se genera la alerta, la fecha de la transacción, la fecha que se inició en nuestro sistema, en el momento que se hizo la carga en el sistema AML System, la fecha de término, el puntaje de riesgo que me representa esta transacción frente a la riesgo transaccional o riesgo de vinculación del cliente. ¿Qué clase de riesgo es? Si es alto, medio, bajo. El tiempo que le hemos otorgado al oficial de cuenta para que pueda justificar el caso. En el tiempo restante, ustedes ven con un signo negativo, significa que ya el tiempo concedido fue excedido y no fue atendido el caso por el oficial de cuenta. Y tenemos el nombre del oficial de cuenta que es responsable de este cliente y por tanto de esta transacción que está realizando el cliente en la institución. Un reloj rojo se va a presentar cuando efectivamente no ha sido justificado a tiempo y tenemos un reloj con color lila cuando todavía le queda tiempo al oficial de cuenta para justificar esta transacción. Podemos hacer un link en Select para observar efectivamente cuáles son todas las referencias por las que se generó la inusualidad con este cliente. Podemos escoger una de ellas y efectivamente en esta alerta tenemos que el cliente transaccionó con un instrumento monetario diferente al que nos había indicado. La actividad económica tampoco está tan relacionada con la transacción que está haciendo y está haciendo sus transacciones en oficinas muy diferentes a donde nos había manifestado que tenía su actividad económica. Por esta razón necesitamos que el oficial de cuenta se comunique con el cliente y nos justifique esta inusualidad. El oficial de cuenta podrá enviar su justificación, vemos en la parte donde dice motivo, y esta ser visualizada por el oficial de cumplimiento. Debemos acotar que el oficial de cuenta únicamente hace un cierre operativo justificando esa operación, pero quien realmente cierra el caso es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento analizará si es suficiente, si está documentada la inusualidad y podrá o justificar o enviar el reporte a la unidad de análisis financiero. Supongamos en este caso que efectivamente el oficial de cuenta justificó esta transaccionalidad con el cliente. Entonces va a tener la opción de justificar esta inusualidad con el código de referencia, lo graba y se justifica. Perfecto. Ahora, puede también el oficial de cumplimiento tener un récord, una información de cuáles son las justificaciones que se ha dado con este cliente, de tal manera que pueda hacer un análisis de si existe o no alerta histórica y cuál es el comportamiento transaccional retroactivo por parte del cliente que está transaccionando con inusualidades. Vamos a ir a la siguiente pestaña, que es transacción cliente.
En esta pestaña, el oficial de cumplimiento puede hacer un análisis dependiendo de varios criterios de búsqueda para satisfacer su análisis, volviendo al tema, respecto de todas aquellas inusualidades presentadas. Puede escoger un periodo de fecha, en este caso del 1 de enero hasta el 19 de marzo, y observa todas las transacciones que se han hecho en determinada oficina, en todas las oficinas, por canal de vinculación, o solamente puede escoger por instrumento monetario, quienes han transaccionado en efectivo, en cheque, etcétera. ¿Sí? Por monto total transaccionado, vamos a suponer que queremos hacer un análisis por monto mayor o igual a $10,000. Hacemos un refresh y efectivamente vamos a tener solo las transacciones que en ese periodo superaron los $10,000. Además, podemos hacer un análisis por cliente, por código de cliente, las transacciones que este cliente hizo en esa determinada fecha, ¿sí? Por nombre de cliente, o también por actividad económica. Estamos ubicando ahora mismo acabado para ver cuántas actividades tenemos nosotros, cuántas transacciones han hecho todas las personas que, de acuerdo a su actividad económica, queremos hacer el análisis. Por ejemplo, si queremos conocer todas las transacciones que han hecho los abogados, los militares, las amas de casa, entonces nos da esa opción. Vamos ahora al análisis de alertas. En análisis de alertas del oficial de cumplimiento también tiene varios criterios de búsqueda. Aquí puede identificar en un periodo que él desea analizar cuáles son las transacciones justificadas y las no justificadas. Vamos a escoger solamente las justificadas del periodo determinado y ahí ustedes ven que en el periodo que se escogió, cuáles son las transacciones que han sido justificadas. Vamos a dar un enter en el select y tenemos más datos de la transacción. Ahora queremos saber todas las transacciones que han sido injustificadas o no justificadas en igual periodo. Hacemos un refresh y tenemos toda la información disponible. Cabe resaltar que todos estos reportes se pueden elevar a un gráfico o se puede hacer un export a Excel. Bien, vamos ahora a la auditoría de casos. En la pestaña de auditoría de casos, auditoría interna puede hacer el seguimiento de cuáles fueron las acciones que se tomaron con las alertas generadas de los clientes. Escoge el periodo determinado y puede... Bien, siguiendo con la demostración, estamos en auditoría de casos. Esta pestaña va a servir al área de auditoría para que efectivamente haga un seguimiento de cuál fue el trabajo que hizo el oficial de cuenta y el oficial de cumplimiento respecto al tratamiento para cada uno de los casos. Aquí tenemos la fecha de la transacción, la identificación del cliente, el código de referencia, la descripción de la alerta, el código de caso, si fue justificado o no, el monto por el cual transaccionó el cliente, y si le damos un clic en Select, tenemos más datos de la transacción. Bien, pueden hacer también una búsqueda por referencia. Nos va a salir pues todas las transacciones que se hizo con esta referencia o por qué causó la alerta. Por todas las transacciones justificadas, por el tipo de alerta, por el nombre del cliente, código de caso, incluso por monto. Esta es una herramienta que le va a servir a auditoría para hacer un seguimiento de cada uno de los casos. Ahora vamos a la siguiente pestaña, que es reporte a la unidad de análisis financiero. En este caso, tenemos, por ejemplo, la selección del periodo que el oficial de cumplimiento va a hacer el análisis de todas aquellas transacciones que resultaron como inusuales en un determinado mes. Tenemos del 1 de diciembre al 31 de diciembre y está
por cliente, por producto y por transacción, que son los datos que nos solicita la UAP. Aparte de generar un archivo TXT con los requerimientos solicitados por la UAP, el oficial de cumplimiento puede hacer un análisis, por ejemplo, para descubrir pitufeo y ver por cliente cuáles fueron las transacciones que originó cada cliente, por nombre de beneficiario, por sucursal, por producto, etcétera. Es decir, aparte de ser una gran herramienta que le permite agilitar su proceso de reporte a la UAP, él va a tener un análisis adicional para verificar qué otros aspectos pueden estar dándose al interior de la entidad y que no son fácilmente detectables. Por ingreso mensual de cliente, por país o nacionalidad, como ustedes ven, por transacciones menores a $10,000. Entonces tiene varios criterios de análisis. Todo ello puede ser exportado a un Excel si le permite pues manejar de mejor manera. Bien, esto en cuanto al factor de riesgos conozca a su cliente. Ahora nos vamos a ir al factor de riesgos conozca a su empleado, que en iguales criterios están desarrollados los otros módulos. Vamos a ver el factor de riesgos conozca a su empleado, ingresamos con una identificación de empleado y tenemos el nombre, la fecha de ingreso y los criterios de calificación de riesgos por empleado, jurisdicción, puesto asignado, referido y el consolidado. Vamos a ver de acuerdo al empleado si es que fue eso no vinculado con un PEP. En este caso tenemos políticamente nacional con un peso de 3, qué estado civil tiene. Eso también influencia directamente en la calificación de su riesgo. ¿Tiene o no familiares vinculados con el grupo financiero? ¿Qué montos mensuales últimamente ha ganado el empleado? ¿Tiene o no otros ingresos? La edad del empleado, número de cargas familiares, si tiene o no dependientes con enfermedades preexistentes, cuál es el periodo de antigüedad por puesto de trabajo, tiene o no antecedentes, cuáles son sus antecedentes de término de último contrato de trabajo. Todo esto hace que tenga un factor diferenciado de peso. En el ejemplo nos da 2.15, que es un riesgo determinado como alto. Vamos a la siguiente pestaña, que es jurisdicción. Es decir, cuál es el país de nacimiento del empleado y cuál es la ciudad de residencia por provincia. En este caso tenemos 3, que el riesgo determinado es alto. Vamos ahora a puesto asignado. Cada uno de los puestos tiene que ser precalificados también y tenemos varios criterios. Por ejemplo, el puesto maneja información sensible, maneja claves electrónicas, emite documentos financieros, maneja valores en efectivo, administra bienes intangibles, interviene en relaciones públicas de la entidad, interviene en procesos de acreditamiento de valores. ¿Qué nivel tiene organizacional en el cargo? ¿Tiene o no supervisión directa y continua? Todo esto hace que el puesto sea o no con un mayor alto riesgo para un esquema de lavado de dinero o corrupción, o facilitar que los clientes efectivamente puedan ingresar dinero ilícito. La siguiente pestaña es referido. En referidos conocemos si es que, o tenemos los siguientes criterios, si fue o no referido por un PEP, por un personaje políticamente expuesto, se ingresó por concurso de merecimientos o si fue referido por algún director o gerente de la misma entidad. Para el ejemplo tenemos un valor total de 2, es un riesgo determinado como alto. Vamos ahora al consolidado de empleados, en donde tenemos los 4 criterios anteriores y esta persona fue vinculada con su riesgo personal y su riesgo por el puesto con un valor total de 2.06, que es un riesgo alto. Ahora vamos a ver en el monitoreo, en el comportamiento conductual del empleado, si tiene o no señales de alerta, si llega tarde, si está de mal humor, si está con una colaboración inusual en un área donde no tiene que estar, si hay una señal de alerta histórica, si existe preferencia de los clientes, únicamente preguntan por él, si en cuanto a sus vacaciones ha hecho uso o se ha rehusado a salir de vacaciones, cuál es su situación económica, su situación patrimonial y el cambio en su situación patrimonial,
además de la utilización de su cuenta, sobre todo para aquellas entidades que les depositan sus valores de los sueldos en las cuentas de los empleados. En este caso, recordemos que ese empleado fue vinculado con un riesgo de 2.06, pero en el monitoreo nos está dando una calificación de 2.26, es decir, se está yendo fuera de los parámetros por los cuales fue aceptado. En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues analizar los controles, hacer debida diligencia y hacer un correcto monitoreo del empleado. Ahora, de esta situación también se genera un mail para el oficial de cumplimiento, de tal manera que él pueda reportar todos estos casos al comité previamente antes de que se pueda reportar a la unidad de análisis financiero. Cada uno de los módulos está realizado bajo los mismos criterios que ustedes vieron, el factor de riesgos clientes, de tal manera que ustedes al finalizar el sistema con todos los factores de riesgos pueden tener la determinación de cuál es el nivel de riesgos institucional en prevención del lavado de activos. Espero que les haya gustado y estamos a las órdenes. Gracias.